trabajando tanto en la formulación como en la implementación. Muchas gracias y bueno, esperamos que estén todos muy atentos a escuchar precisamente cómo se trabajaron estos lineamientos. Muchas gracias, Nubia. Y claro que sí, vamos a darle paso a un integrante del grupo interno que se ha dedicado en gran medida a este trabajo del tema de política pública y desde luego a los lineamientos. Así que vamos a darle paso a Alexander Leando, que es integrante del grupo interno de trabajo de actividad física del Ministerio del Deporte, y él es magíster en política pública y especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional, y asimismo es administrador deportivo de la Universidad Francisco José de Caldas, con una amplia experiencia en el ámbito público, con todo lo que tiene que ver con política pública, programas en el sector deporte, recreación, actividad física, participación y cultura. Así que, Alexander, bienvenido y el panel es todo suyo. Muy buenas tardes a todos los invitados. A continuación les voy a presentar la metodología con la cual se construyeron los lineamientos y los contenidos básicos de los lineamientos. Entonces, vamos a comenzar en este momento con el primer escenario, digamos, en el cual se generan los lineamientos, y es un escenario en el cual se hace un levantamiento de información, posteriormente se hace un análisis y luego se hace una construcción estratégica, que es gran parte, digamos, de la información que contiene el lineamiento. Inicialmente, para la construcción de lineamientos se hizo un levantamiento de información. Se revisaron lineamientos internacionales al nivel de país, se consultaron varios países, se consultó Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Finlandia, Noruega, y de ellos se extractaron, digamos, mucho de información de cómo se entiende la actividad física, pero también de qué manera esta información logra ser un insumo. O sea, nosotros no comenzamos a hacer lineamientos, sino que vamos a entrar, digamos, en la onda, digamos, de generar lineamientos para un país. Luego se hicieron unas mesas virtuales de consulta. Varias de estas mesas se realizaron en marco de la pandemia, donde tuvimos la participación de líderes de todo el país, del equipo de hábitos y estilos de vida saludable, que en gran medida está participando de este evento. Tuvimos varios tomadores de decisiones locales, expertos nacionales, academia y sociedades científicas. Al mismo tiempo también aplicamos una encuesta a varios de los participantes que estuvieron en las mesas virtuales y otras personas que tampoco estuvieron en las mesas virtuales, pero digamos que en este proceso de levantamiento de información se recogió información de nivel global y información para dar un contexto nacional. Pero esta información, ¿a dónde nos llevaba? Nos llevaba a hacer un análisis de información donde pudiéramos identificar primero cuáles son los problemas, qué es lo que se prioriza en estos documentos, pero también qué priorizan las comunidades cuando nos hablan y los expertos. ¿Qué debilidades se ven en este momento en el panorama de la promoción de la actividad física en el país? También las fortalezas, también el tipo de enfoque. No siempre la promoción de la actividad física tiene un único enfoque, y en este punto, a nivel internacional, a nivel nacional, varios tienen diferentes enfoques y no todo el mundo le apunta al mismo lado. Y hay algunos principios, pueden haber algunos principios que moderan esas soluciones que se van creando en los lineamientos. Asimismo, pues el marco de trabajo que se buscaba, entender la conceptualización, o sea, qué se entiende por actividad física, por comportamientos sedentarios, de una manera u otra también por hábitos, cuáles eran los principales enfoques, a dónde le apuntaban estas políticas y las necesidades de las comunidades, los diferentes niveles, porque también habían documentos que le apuntaban a un nivel mucho más nacional, mucho más intersectorial, otros con un enfoque mucho más territorial, y habían documentos donde definitivamente se apuntaba a orientaciones, como lo decía la doctora Nubia, que son mucho más globales. Y el otro componente es a qué elementos integraban cada uno de estos lineamientos. Luego, posteriormente, en la construcción estratégica, hicimos una definición de cuáles eran los objetivos estratégicos, cuáles eran las estrategias para cumplir esos objetivos, cuáles eran las actividades y cuáles eran los actores que tenían oportunidad para actuar. Ahora bien, esta fue en general, digamos de manera breve, la metodología que se dio. Siguiendo, digamos, esta línea, entonces en este momento voy a presentar qué contienen los lineamientos. Igualmente es un llamado también a leerlos, a consultarlos. Estos lineamientos de
de una u otra manera van a servir como insumo para formular otras políticas, planes de desarrollo u otros documentos que digamos que permitan aumentar la promoción de la actividad física. ¿Y qué se propone el lineamiento en su primer paso? Crear un propósito superior. Nosotros podemos ponernos unas metas a corto, a mediano, largo plazo. Estas se pueden dar en la medida de los planes de desarrollo, de los planes sectoriales. Pero hay un propósito que tienen muchas personas y muchos líderes desde la base, inclusive líderes comunitarios, tomadores de decisión, o que tenemos nosotros mismos desde el Estado. Entonces tratamos de definir un propósito superior que oriente las acciones de estos lineamientos. Y en este propósito superior consiste en fomentar la práctica de actividad física regular y la disminución de los comportamientos sedentarios, como parte de los hábitos y estilos de vida de las personas, para contribuir al bienestar, la convivencia, la salud, la calidad de vida de la población en Colombia. Este propósito superior presenta un marco de orientación. La gran mayoría de acciones que nosotros tenemos como especialistas o como líderes dentro de nuestras comunidades van a apuntar a esto, a fomentar la actividad física regular y a disminuir los comportamientos sedentarios. Pero ¿qué queremos? De una u otra manera, que como lo mencioné, sea parte de los hábitos y estilos de vida de las personas y de esta manera pues sean camino para obtener otros beneficios, no solamente individuales, sino también sociales. Ahora, estos lineamientos incluyen tres enfoques. Tres enfoques que de una u otra manera constituyen unos principios para el lineamiento. Uno de los enfoques es los derechos humanos. El Estado debe garantizar y promover los derechos y la actividad física comienza a ser parte de esa agenda de derechos a la cual los ciudadanos no solamente demandan, sino que también el Estado debe garantizar y que también son una construcción colectiva. El segundo, un enfoque inclusivo. Las intervenciones para promover actividad física y disminuir comportamientos sedentarios deben garantizar ese acceso equitativo a todas las personas. De una u otra manera queremos llegar a todas esas personas que no han practicado o que de alguna manera no conocen todavía la actividad física. Y el otro principio es el desarrollo humano. Aumentar las oportunidades para practicar actividad física requieren no solamente que generemos esos espacios, sino que aumentemos las capacidades de las personas para aprovechar esas oportunidades. Esto es fundamental porque los derechos humanos, el enfoque inclusivo y el desarrollo humano son los principios bajo los cuales se deben pensar muchas de las acciones que no solamente tenemos nosotros, sino que también construimos con las comunidades. Otro elemento importante de este alineamiento es la gobernanza policéntrica. Muchas veces se habla de política pública, se hablan de lineamientos, se habla de orientaciones, pero debe haber un cómo llegar a la población, cómo llegar a la comunidad y cómo llegar a diferentes actores. Y el enfoque que toma este lineamiento es la gobernanza policéntrica porque de varias maneras vamos a encontrar que para implementar una acción vamos a encontrar diferentes centros de poder y diferentes niveles en la toma de decisión. Para esta gobernanza policéntrica nosotros debemos construir unos diálogos con las personas, acceder a una disponibilidad de información, debemos llegar con información clara, con la evidencia que hemos hablado y de la cual también ha sido parte de este curso, con la participación de todos los actores y en el panel de políticas locales lo vimos. Las políticas locales hacían mucho énfasis en buscar involucrar a las comunidades. Y tres, hay una construcción conjunta de reglas. Promover actividad física no es solamente dar las recomendaciones, sino también asumir que el otro actor va a hacer una interlocución con nosotros y va a acompañarnos en la construcción de la actividad física para todos. En este sentido, la gobernanza incluye una muy buena comunicación, una muy buena información, una participación de las comunidades y unas reglas de juego claras en todos los niveles. Ahora, ¿cuáles son los 4 objetivos estratégicos a los cuales le apunta el lineamiento? El primero es posicionar la actividad física como un comportamiento saludable en la vida cotidiana. En las diferentes mesas, muchas veces, tanto expertos como comunidad nos mencionaban, la actividad física todavía requiere mayor posicionamiento. Muchas personas aún no conocen los beneficios de la actividad física. Tal vez los expertos lo tenemos claro, pero muchas personas del común, y para que quisiéramos que fuera parte de la vida diaria, debemos aumentar el posicionamiento de la actividad física. 2,
Hay que crear condiciones para el desarrollo de intervenciones orientadas a promover actividad física. O sea, la actividad física no se puede desarrollar solo, es una construcción en la cual debemos crear esas condiciones. 3, garantizar el acceso equitativo de la población a la práctica de actividad física. Y 4, debemos adoptar un estilo de vida activo por parte de todas las personas. Entonces, estos 4 objetivos estratégicos que la idea es desarrollarlos a través de estrategias, deben utilizar la mejor evidencia disponible, deberían tener monitoreo y evaluación, se debe saber para qué, cómo se mide y qué se está haciendo. Debe ser multinivel e intersectorial. Muchas de las acciones pueden darse en el nivel nacional, en los niveles subnacionales también se deben dar, pero inclusive podríamos hablar de que en los niveles más pequeños, tal vez en un hogar, se deban determinar acciones para que la actividad física comience a ser parte de la vida diaria. Y la gobernanza, que la acaba de mencionar, la idea de la gobernanza es buscar la colaboración de los diferentes actores que participan y que inciden en la promoción de la actividad física. Pasando al 1. Promocionar la práctica de actividad física como un comportamiento saludable requiere de las siguientes estrategias. 1. Aumentar las campañas de comunicación masiva para difundir la importancia de la actividad física en diversos grupos de interés. Este evento y también el evento que va a ser la próxima semana de Recolab, genera muchísima información. Y esta información de una u otra manera mueve las campañas. Hacemos mucha publicidad y queremos llegar con un mensaje claro, y es la práctica regular de actividad física. 2. Mercadeo social. Nosotros no vendemos un mensaje, y ese mensaje de la práctica regular de actividad física y de sus beneficios debe llegar con un lenguaje claro a las comunidades y a todas las personas. Y en este punto, las estrategias de mercadeo social son necesarias. Y la incidencia política para garantizar recursos y oportunidades. En este curso hemos visto varios de los ponentes que hablan sobre tomar decisiones. Y tomar decisiones de una u otra manera implica que nosotros posicionemos la actividad física en esos tomadores de decisiones. Y esos tomadores de decisiones van a juntar estas soluciones que nosotros le proponemos y esa toma de decisión e inversión que va a ser de una u otra manera para las comunidades. Ahora, crear condiciones para el desarrollo de intervenciones orientadas a promover la actividad física y disminuir los comportamientos sedentarios. ¿A qué le apunta? Le apunta a fortalecer la capacidad organizacional. Nosotros tenemos varias organizaciones y hemos identificado muchas que ya llevan un tiempo, pero muchas otras están comenzando. Todas estas organizaciones deben fortalecer esta capacidad organizacional. Promover actividad física requiere que uno esté preparado y las organizaciones también para asumir no solo el mensaje, sino las intervenciones. Propiciar interacciones de actores para el diseño de planes y programas. Este es esencial, la interacción entre los actores. Muchos actores no conocen lo que el otro hace y a veces estamos promoviendo actividad física en la misma línea. Diseñar e implementar políticas públicas para promover la actividad física en cada nivel territorial. La idea es que la actividad física sea parte de las políticas públicas y se inserte en los diferentes niveles, en un municipio, en un departamento, en todos lados, no solamente se hable, sino que se diseñe y se implemente. Garantizar la gestión y el uso eficiente de recursos es esencial. Muchos ICSPAS nos habla de las 8 inversiones. Esas 8 inversiones de una u otra manera es hacer uso eficiente de los recursos. Invertir los recursos donde se necesita. Crear y mantener espacios para promover la práctica de actividad física inclusiva en los diferentes dominios y ámbitos. Definitivamente todos los espacios para la práctica de actividad física son esenciales y debemos mantenerlos. E incentivar y motivar la investigación e innovación alrededor de la actividad física. Ya hay grandes avances, pero definitivamente crear condiciones requiere de información, de ciencia, y incentivar y consolidar la investigación es totalmente necesario. Para el objetivo 3, garantizar el acceso equitativo de la población a la práctica de actividad física, de nada nos va a servir tener ya un posicionamiento, una capacidad organizacional si no logramos interactuar e intervenir. Y para intervenir es necesario fortalecer los programas con las iniciativas existentes. 2, diseñar nuevas intervenciones. El diseño de nuevas intervenciones, cómo llegar a nuevas poblaciones va a ser esencial.
e implementar intervenciones basadas en la evidencia, como lo mencionaba, y fortalecer esas redes de apoyo. Trabajar en red definitivamente es esencial, no solamente para la gobernanza, sino para el cumplimiento de los anteriores dos objetivos. Y adoptar un estilo de vida activo por parte de todas las personas requiere dos estrategias fundamentales. La primera, fortalecer y consolidar las competencias de aquellos involucrados en promover actividad física y la disminución de comportamientos sedentarios. Muchos de las personas que han visto este curso están buscando precisamente fortalecer y consolidar estas competencias, estar todo el tiempo actualizado. Y esto, digamos, va a ser esencial, tener una capacidad de trabajo en nuestras personas, nuestros líderes, para promover actividad física de manera adecuada, es esencial para poder adoptar un estilo de vida activo. Y fortalecer las competencias y habilidades cognitivas, sociales, psicomotrices y emocionales de todas las personas y comunidades. No solamente el que dirige debe fortalecerse, sino también esa persona del común que quiere hacer actividad física requiere de una u otra manera que esas competencias y habilidades se puedan mejorar. Ahora bien, este documento contiene 4 anexos. El documento cuando se consulta tiene primero un anexo de cómo llegamos a la formulación de estos objetivos y estrategias. Tiene un anexo 2 donde habla un poco más de estas estrategias, de cómo se podrían desarrollar, pero por encima de todo, dónde hay oportunidades para diferentes sectores. La idea de estos lineamientos es que la actividad física se presente y genere oportunidades para varios sectores. Cualquier sector o cualquier institución que vea una oportunidad en promover actividad física y disminuir comportamientos sedentarios es un beneficiario potencial de este lineamiento y de esta idea que le estamos proponiendo al país. Y el anexo 3 tiene unas propuestas de intervención para promover actividad física donde se recogen unos enfoques, las estrategias que implementa y que lidera el ministerio y las recomendaciones que en este momento están vigentes por la OMS. Estos 3 anexos complementan y generan, digamos, una construcción completa en la cual las personas que quieran formular un proyecto de diferente nivel pueden acceder a una información básica que ayuda a consolidar esta argumentación. Pero tiene un anexo 3.4 que es transversal y es el anexo de competencias socioemocionales. El anexo de competencias socioemocionales cumple con un propósito que tiene el Ministerio del Deporte en marco del COMPES 3992 de salud mental. Y es que deberíamos, en esencia, proteger la salud mental de las personas. También vimos en las discusiones y en los análisis que siempre que se habla de actividad física, también se habla de unos beneficios en la salud mental. El Plan Mundial de una u otra manera también lo menciona, dice la actividad física también es buena para la mente. Las competencias socioemocionales, utilizamos una definición en la cual son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes y comportamientos que se desarrollan a lo largo de toda la vida. Tal vez mezclan ideas, emociones y lo que hacemos. Y en ese sentido las competencias socioemocionales son supremamente importantes porque crean esas relaciones constructivas para tomar decisiones. Y hay una decisión muy de fondo que nosotros queremos que las personas tomen. La decisión de tomar actividad física. Pero ¿para qué las competencias socioemocionales y por qué aparecen las competencias socioemocionales? De una u otra manera, trabajar la salud mental de las personas a través de competencias socioemocionales las preparan para convivir mejor e interactuar con su entorno y de una u otra manera con esta definición con el planeta. Esta definición es tomada de una definición que se construyó entre varias entidades en las cuales participó el Ministerio del Deporte y que lideró el Departamento Nacional de Planeación. Ahora bien, dentro de nuestro lineamiento priorizamos las siguientes competencias. Hay unas competencias del nivel personal, o sea, son muy individuales, pero nosotros queremos que a través de la actividad física las personas mejoren su autoconocimiento, su autoeficacia, su autorregulación y la motivación y las metas. Porque esto para nosotros es importante en actividad física. De una u otra manera queremos que las personas cuando practiquen actividad física experimenten también y reconozcan su cuerpo. De una u otra manera estamos hablando de movimiento. 2, en autoeficacia queremos que superen esas barreras que les impiden de una u otra manera llegar a practicar actividad física.
que manejen la autorregulación. Queremos también una actividad física que sea segura para diferentes personas y que se puedan autorregular. Autorregular de una u otra manera es tener ese control de esas emociones que también inciden en la práctica de actividad física. Y la motivación y las metas. De una u otra manera también quisiéramos motivación y metas en torno a la actividad física. Y desde las competencias socioemocionales creemos no solamente que mejoramos la actividad física, sino que mejorar estas competencias va a permitir que ellos las repliquen, estas personas, en otros retos que lleguen a tener en la vida. Y hay otro elemento muy importante en las competencias socioemocionales, y son las interpersonales, son las de segundo nivel. Hay una muy importante que es la comunicación efectiva, que está priorizada, y la actividad física de uno, o sea, es un encuentro también entre las personas y entre las comunidades. Esta comunicación efectiva, en Vidas en Movimiento se habla que algunas veces las personas comienzan a comunicarse mejor, pero algunas veces inclusive a comunicarse con el que vive al frente, con el vecino, o a hacer contactos que son de amistad y que fortalecen ese tejido social. Muchos de la experiencia en los grupos comunitarios de actividad física demuestran que muchos de los usuarios trabajan en equipo, y trabajar en equipo también también es una competencia. No es fácil trabajar en equipo, y tal vez la actividad física presenta, digamos, las posibilidades de escenarios que pueden permitir que las personas mejoren esta competencia. Y transformación de conflictos. Ninguna comunidad y ninguna sociedad está exenta de un conflicto, y a veces los escenarios de actividad física son escenarios en los cuales se puede mediar en los conflictos y la gente se puede reencontrar. Estas competencias interpersonales y las competencias a nivel personal son parte del lineamiento, parte de la propuesta que se le está haciendo al país, parte de los compromisos de país que se hace desde el ministerio, pero son una invitación grande para todas las personas y para todos los que nos interesemos por la actividad física. El contenido de la publicación es un documento que en este momento está en línea, ya se puede consultar, y 4 infografías que también van a estar acompañando el documento. La idea es que las infografías resumen algunos apartes del lineamiento que pueden servir como una manera de introducirse en el lineamiento. También son unas herramientas para hablar del lineamiento, y son herramientas que permiten llegar a otras comunidades con un lenguaje claro. En el proceso nosotros vimos que no solamente deberíamos dar un lineamiento claro para la comunidad en general, para el público en general, sino deberíamos tener unas herramientas que lograran llevar unos mensajes claros a varias comunidades. Este lineamiento debemos darle un agradecimiento inmenso a todas las personas que participaron en las mesas de consulta. En estas nos encontramos con líderes de varios municipios, de varias comunidades, expertos de alto nivel, académicos, tomadores de decisión. También hubo otras personas que nos acompañaron. Fue la profesora Edna Jauregui, ella hizo una lectura del documento, nos hizo unos aportes, la doctora María Constanza Granados, la doctora Rocío Gámez, el doctor Diego Lucumí, que también hizo un acompañamiento al consultor, todo el grupo interno de actividad física y el equipo Colombia, y también a Ipsos Napoleón Franco. Ipsos Napoleón Franco fue el consultor, ellos también apoyaron esta construcción, y de mil maneras todos estamos agradecidos porque fue una construcción conjunta de la cual pues queremos hacer partícipes también, digamos, a todas las personas. O sea, que todas las personas sientan muy orgullosas de este lineamiento, porque este lineamiento, la idea es seguirlo, apoyarlo, y todo este apoyo que se le pueda dar al lineamiento pues va a permitir que posicionemos la actividad física como nuestro primer objetivo de lineamiento. Muchas gracias. Le doy en este momento la palabra a Hugo, que nos va a presentar a nuestros invitados. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a darle paso a los invitados que van a estar en este conversatorio sobre los lineamientos para la promoción de actividad física y reducción de comportamientos sedentarios acá en Colombia. Entonces, vamos a darle paso a uno de los conferencistas o de los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Él es el doctor Diego Iván Lucumí, él es doctor en comportamientos
comportamientos en salud y educación para para la salud de la Universidad de Michigan, magíster en salud pública de la Universidad del Valle y médico de la Universidad del Bosque. Es profesor asociado y director de investigaciones y consultoría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Asimismo, su trabajo se ha centrado en la comprensión e intervención de dos factores sociales y del comportamiento que influyen en la salud de las personas, los grupos, las comunidades y la sociedad. En particular, su investigación se orienta en el diseño e implementación y evaluación de intervenciones en salud pública, incluyendo políticas, planes, programas y proyectos a nivel nacional, territorial y comunitario. También trabaja en el análisis de inequidades en salud. También damos paso a la doctora Rocío Gámez. Ella es magíster en actividad física y salud, especialista en ejercicio físico para la salud de la Universidad del Rosario y es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia, experta en actividad física y ejercicio. Cuenta con amplia experiencia en el campo del deporte y la actividad física. Fue coordinadora del programa Muévete Bogotá y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte aquí en Bogotá. Y del Instituto IDI duró en este cargo más o menos 24 años. Actualmente es miembro de la Academia Olímpica Colombiana, del Comité de Ejercicio es Medicina de Colombia y de la Red Colombiana de Actividad Física. Docente de posgrado en áreas del deporte y la actividad física de la Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque y la UTCA. Asimismo, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, de la Escuela Nacional del Deporte y de la Universidad Surcolombiana de Neiva. Nos acompañará también Andrea Ramírez. Ella es doctora en epidemiología de la Universidad Federal de Do Pelotas, Brasil, magíster en salud pública y medicina de la Universidad de los Andes. En 2017 fue investigadora visitante del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de Carolina en San Diego, Estados Unidos. Actualmente, investigadora senior de Colciencias y hace parte del Grupo de Investigación de Salud Pública, Educación y Profesionalismo Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Dentro de su área de investigación en actividad física y salud se destaca que es coordinadora del Observatorio Global de Actividad Física GOPA. Asimismo, como actividades de construcción, de capacidad local y servicio en el área de actividad física y miembro del Comité Ejecutivo del Observatorio Global de Actividad Física. Miembro del Comité Ejecutivo también de la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud, ISPA, y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Actividad Física y Salud, CLIAFIX. CLIAFS, perdón. Sus principales intereses son la investigación en epidemiología, medicina preventiva, epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles, de la actividad física, traducción del conocimiento y capacidad de la salud pública global para la prevención de enfermedades crónicas y la promoción de salud, especialmente en Latinoamérica. Así que estos son nuestros panelistas. También vamos a tener acá en sala a Nubia y a Alexander para este conversatorio. Queridos invitados, muchísimas gracias. Pues vamos a generar una conversación alrededor de los lineamientos y de la promoción de la actividad física en el país. Vamos a hacer unas preguntas, el tiempo de respuesta proyectado es de 3 minutos. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles serían los retos que se tienen para promover actividad física en Colombia? Iniciaríamos con el profesor Lucumí. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen y qué alegría poder compartir con ustedes en la moderación de este panel, pero también con Rocío y con Andrea tener esta conversación. Digamos, yo creo que son muchos y yo creo que no quiero además, porque sé que el tiempo es muy limitado, quizás concentrarme en algunos elementos muy concretos, porque además creo que la presentación que hizo Alexandre ahora y lo que me antes también comentó, ya plantearon claramente como unos retos en términos de cómo promover la actividad física en Colombia. Y quiero, digamos, quizá centrarme o centrar mi respuesta en este asunto de la necesidad de construir política pública, pero no solamente construirla, sino poder avanzar en todo el tema de implementación. Y en esa medida, yo creo que los lineamientos hacen
una apuesta muy interesante, porque si bien hay una gran cantidad de esfuerzos, y aquí está Rocío, que por muchos años, como veíamos ahora en la presentación, estuvo al frente de un programa icónico en Colombia como Muévete Bogotá, yo creo que todavía falta en el país, o todavía es necesario en el país, poder hacer una articulación de todos esos esfuerzos desde una perspectiva de política pública. Entonces, para mí, ese reto es fundamental, y en esa medida creo que el lineamiento va a contribuir a profundizar esa necesidad de tener unos instrumentos de política pública que adicionalmente permitan vincular el rol de los diferentes actores, porque también ahora Alexander lo mencionaba, haciendo la descripción del lineamiento, muchas veces lo que encontramos es que hay actores que incluso pueden llegar a cierto nivel de competencia porque no encuentran los mecanismos de comunicación e interacción. Y en un país donde hay unas limitaciones de recursos necesitamos tener puentes que nos permitan trabajar de manera conjunta. Entonces yo señalaría que un reto fundamental es la construcción de política pública, porque nos va a permitir, pero más que la construcción es el desarrollo de política pública, con todo lo que implica, porque nos va a permitir claramente poder tener esas oportunidades, tener esos recursos y esos espacios de encuentro. Eso sería, digamos, como lo que yo quisiera mencionar para esta pregunta. Muchas gracias. Profesor Locumí, muchísimas gracias. Doctora Rocío, ¿qué opina frente a este tema? ¿Cuáles serían los principales retos para promover actividad física en Colombia? Alexander, gracias de verdad. Aprovecho, como dice Diego, estos minuticos iniciales para darle las gracias al Ministerio del Deporte por esta invitación. Llevo más de 25 años de conocer al doctor Diego Locumí. Yo creo que más de 14 años de conocer a la doctora Andrea Ramírez, y de siempre estar en la misma lucha y en los mismos comentarios de qué vamos a hacer, cuáles van a ser los retos. Yo agradezco al Ministerio que, primero, el primer reto que teníamos en Colombia y Diego se acuerda cuando hicimos las primeras mediciones del EDAF a nivel de Bogotá, el Estudio Estatal de Actividad Física, era la trascendencia de la actividad física en Colombia. Y hoy, 24 años después, creo que lo estamos haciendo. Entonces, yo siento que ese primer reto, que era mantener la actividad física en el top y que todo el mundo hablara de esto, luego lo hemos conseguido. O sea, somos un tren, somos más bien una tendencia y no un fad que aparece y desaparece. Pero Diego tiene razón. Las políticas públicas multisectoriales son muy bonitas y están perfectamente ajustadas, pero realmente no hemos llegado al momento donde no solo el lineamiento, sino la normatividad le diga a salud qué tiene que hacer dentro de este desarrollo de las políticas públicas, porque realmente todos somos de buenos deseos. Entonces, generamos instrumentos de medición, de seguimiento, de impacto, de orientación de consejería, y cada uno puede hacer 5 diferentes. Entonces, yo creo que no hemos llegado a que el país, y yo aquí voy a ser un poco más agresiva, las políticas son buenas, Diego, y creo que Andrea, pero a veces la norma es la que rige más. Y sí necesitaríamos normatividad para que cada sector del país, el primer reto, y es un reto para la ministra del Deporte, ustedes están desde el Ministerio, la ministra del Deporte debe poner así, en puntos claros, qué le corresponde a salud y cuál presupuesto va a dar, y qué va a hacer en la promoción de actividades, qué le corresponde a educación y qué va a hacer, y no invitarnos a que a través de un decreto se reúnan de vez en cuando. Yo creo que el Plan Nacional, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, habla de estrategias y habla de tácticas. Estamos en el Mundial de Fútbol Femenino, estamos a puertas de ser campeonas del mundo. Es una buena táctica lo que hicimos. Estas niñas fueron alfabetizadas a través del deporte y hoy están consiguiendo resultados. Entonces, hay que darle una línea clara a todos los sectores. Yo creería, Alexander, que eso es lo que tenemos que hacer. Es como ser un buen papá, una buena mamá, darles todo, pero al final hay que apretar un poco los tuyos. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Andrea. Hola Alexander, mil gracias a ti y a Nubia por la invitación. Me uno a Rocío y a Diego en las felicitaciones y también el agradecimiento. Siempre es un gusto compartir con estos colegas desde hace tanto tiempo. Yo complementaría lo que dijo Diego y lo que dijo Rocío con una necesidad muy importante y que yo veo diariamente en las mediciones que hacemos en el observatorio y tiene que ver con una vigilancia periódica. Hay países que hace muchos años no hacen ninguna medición de la prevalencia de actividad física a nivel nacional y eso es como estar a ciegas, es como parecido a lo que teníamos con COVID. Si no sabemos dónde está el problema, si no sabemos dónde está
las menores prevalencias de la práctica, va a ser muy difícil realmente detectar los grupos que se van a beneficiar más de estas intervenciones. Lo que ha pasado con las políticas, y esto es muy parecido en Latinoamérica, es que el 80% de los países latinoamericanos tienen políticas para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, pero son muy pocos los que tienen políticas exclusivas para la promoción de actividad física. Entonces, eso siempre va a ser una barrera para que realmente podamos no solo implementar las políticas, sino también tener como una contundencia a la hora de asegurarnos que es muy importante tener los estimadores nacionales de vigilancia epidemiológica, pero además a partir de ese ciclo de la vigilancia, la política, la investigación, poder realmente lograr algún cambio. Desde hace 20 años estamos hablando de la misma prevalencia global de actividad física y lo que ha pasado es que realmente no hay ninguna conexión entre esas políticas y esos cambios en la prevalencia de actividad física. Entonces yo creo que es muy importante hacer el caso para tener unas mediciones periódicas, unas mediciones que se mantengan con los mejores estandarizados, con los mejores instrumentos disponibles, pero no es suficiente que nos quedemos con los datos que tenemos desde hace 10 años. Hay que realmente apoyar y buscar una voluntad política para generar este tipo de mediciones frecuentes. Entonces yo creo que mi aporte sería más desde el punto de vista de la medición. Necesitamos datos frecuentes, datos actualizados, no podemos quedarnos con datos viejos, y más ahora después de la pandemia de COVID-19 que hay tantas inconsistencias, no sabemos quiénes aumentaron, quiénes disminuyeron, y con todo el problema del COVID largo y todas las secuelas de la COVID-19 representadas en enfermedades crónicas, la prevalencia de actividad física tiene que aumentar y el paso para la actividad física es crítico en este momento. Yo pienso que también hemos sido muy poco contundentes a la hora de hacer el caso de la importancia de la actividad física en una pandemia como la de la COVID-19. Pienso que tenemos que empezar a pensar en cómo la actividad física tiene que posicionarse como un comportamiento fundamental en un momento como el que estamos viviendo en este momento. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Todo el tiempo se está hablando, o generalmente se ha comenzado a hablar muy fuerte de gobernanza. Para el profesor Lucumí, ¿por qué la gobernanza es tan importante para la actividad física en este caso? No, yo creo que, y retomando, digamos, lo que ya Rocío y Andrea también plantearon, yo creo que ahí queda, y ustedes en la introducción de este panel, yo creo que queda muy claro, y creo que de todos modos un avance que ha tenido el país de cierta forma, que la actividad física ha salido de ser una responsabilidad de un único sector. Si bien Rocío, por ejemplo, plantea con toda razón unas críticas a dónde estamos todavía frente a las seguramente responsabilidades concretas, pero creo que en el país hay unos avances alrededor de responsabilidades que van más allá de un sector en específico. Pero creo que digamos, la gobernanza es muy importante porque aquí está de todos modos faltando algo que yo decía antes, y es terminar de hacer esos vínculos que creo que permitirían también y asumir esas responsabilidades, pero también adquirir unos mecanismos de rendición de cuentas, que va muy en la línea de lo que Rocío estaba planteando. O sea, es que no solamente es que yo salga y haga un anuncio de que puedo promover la actividad física, sino detrás de eso, cuál es el ejercicio de rendición de cuentas que permita establecer que yo no me quedé en un anuncio. Pero entonces, ese es un plano importante de la gobernanza, digamos, que nos permite organizarnos y nos permite plantear unas interacciones. El otro plano es que permite establecer unos mecanismos de rendición de cuentas para todos los involucrados. Pero creo que una cosa muy importante que tiene más o menos desarrollo según donde uno lo mire en el país, es que habilita también y abre la posibilidad a la participación de las comunidades, de las personas. Porque es que la actividad física, en todo lo que implica su promoción, su ejecución, etcétera, no puede quedar en manos exclusivamente de lo institucional. La actividad física necesita, digamos, una participación activa, no solamente de la institucionalidad,
sino también de las otras formas de organización que existen, digamos, en un Estado como el colombiano. Entonces, ahí, digamos, ese es el papel central de la gobernanza, es que permite, digamos, habilita esas posibilidades de participación. Entonces, yo diría que hay como tres elementos alrededor de eso. Uno, la posibilidad de encuentro y de relaciones. Dos, el tema de rendición de cuentas. Pero tres, también que facilita la participación de diferentes actores más allá de los actores institucionales. Doctor Lucumí, muchísimas gracias. Sí, este es un mensaje clave y es que las comunidades comiencen a integrarse precisamente en no solamente en la implementación, sino también en entender y proponer nuevas maneras de intervenir en la actividad física. Doctora Rocío, el término alfabetización física es un término que comienza cada día a tomar más fuerza. En algunos momentos tiende a ser como un concepto emergente. ¿De qué manera el concepto de alfabetización física ayuda a posicionar la actividad física y qué ventajas nos trae? A ver, yo quisiera recordar varias cosas. Todo el mundo habla actualmente de alfabetización física. Hace algunos años nosotros empezamos a trabajar de cerca con Canadá, con el doctor Trenga y con Silvia González, porque ellos estaban trabajando un poco en la orientación de manejar los dominios de alfabetización física para incluir un poco de mejor manera el movimiento corporal en las poblaciones. La Academia Olímpica Internacional y el Comité Olímpico Internacional, mire que ustedes están hablando de gobernanza, yo quiero tratar un poco de unir esto, a través de la agenda olímpica, de lo que se hizo en el deporte, empezó a incluir el término de alfabetización física hacia el alto rendimiento. Fíjense cómo lo hicieron. Y tomaban la determinación de formar atletas a largo plazo, pero alfabetizados físicamente, que pudieran tomar un camino cuando llegaran un poco a la especialización y a la excelencia y decidir, quiero ser atleta o quiero ser activo para la vida, que es un poco la formación de la orientación de la alfabetización física. Hoy día, la alfabetización física hace parte de la Carta Internacional de Educación Física, Actividad Física y Deporte. Hay alfabetización física de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El término alfabetización física aparece en la Declaración de Bangkok para la promoción de la actividad física con los ODS. Y la UNESCO ya está trabajando en la medición de indicadores de alfabetización física, podamos llamar así, pero enfocados en deporte. ¿Por qué quiero traer esto a colación y no espero no extenderlo? Es muy importante que en la promoción de la actividad física se dé el peso suficiente a que los niños, niñas y adolescentes sean alfabetizados. La mayor parte de la familia arranca, digamos, en los colegios. La comunidad educativa es un sitio, o el colegio es un sitio donde niños, niñas, papás, profesores pueden alfabetizarse alrededor de la actividad física. Hemos trabajado mucho el dominio de competencia física y aquí está Andrea y está Diego, que Andrea habla de vigilancia y dentro de la vigilancia, y Diego también lo ha hecho, han vigilado componentes físicos, cumplimiento de recomendación, resistencia cardiovascular, flexibilidad, fuerza, una cantidad de componentes físicos que hacen parte de la alfabetización física. Pero no hemos llegado a los otros tres dominios componentes importantísimos para que un ser humano cambie. Y cambie no solo en un enfoque biológico y físico, sino en un contexto más global, lo que tiene que ver con conocimiento y comprensión, porque hablamos mucho de hagamos actividad física, pero es consciente y comprende el niño la importancia de ese componente, está alfabetizado al respecto. Está la otra parte que es de motivación y confianza. Un niño, una niña o un adolescente que no confíe, que no esté motivado a moverse a través de una herramienta que le gusta, sea el deporte, sea el baile, sea las competencias, pero que esté motivado y tenga esa seguridad, no lo va a hacer. Y el tercer, que hemos trabajado muy fuerte nosotros en los programas y ensayos comunitarios que hemos hecho, que es el componente social o el de comportamiento diario, donde estamos incluyendo gasto calórico, muévanse, todo paso a cuenta, o sea, una cantidad de cosas. El día que logremos unir esto, Alexander, y ha sido una discusión que hemos tenido con Nubia ya desde unos años para acá, que logremos estos 4 dominios, incluirlos en la promoción de actividad física, yo creo que podremos llegar a feliz término. Nosotros iniciamos en el IDRD a través de Muévete Bogotá el servicio social estudiantil obligatorio con alfabetización física, midiendo los niños, pero también aportándoles en conocimiento, en comprensión, en motivación, dándoles herramientas de ejecución diaria.
Y paralelo a eso, se crea la Guía de Construcción de Comunidades Saludables, que es una guía de alfabetización física para el distrito, para que decir cómo nos vamos a mover las comunidades para ser activas. Yo creo que en este momento el término que es tan de moda, como tú lo estás diciendo, tiene la fuerza en el colegio y tiene la fuerza en el sistema educativo. Y creo que hace pocos días el presidente lo dijo en su discurso de despedida de los Juegos Suramericanos a los deportistas. Es la educación física, es el deporte quien lo lleva. ¿Qué es la actividad física? Un movimiento. ¿Y quién es la alfabetización? La que le enseña cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Rocío. Doctora Andrea, muchas de estas respuestas nos llevan a hablar de una agenda global. La agenda global de la actividad física, ¿qué tan importante es en el mundo? O sea, en el mundo se le dan muchas prioridades a muchos temas, pero la agenda de la actividad física en el mundo, esta agenda global, ¿qué tan importante es en este momento? Bueno, la Agenda Global de Actividad Física es muy importante en este momento. Eso no lo hemos dicho solamente nosotros en el Observatorio Global de Actividad Física, sino también casualmente tuvimos unos resultados muy similares con el reporte que lanzó la semana pasada la Organización Mundial de la Salud. Y es una agenda que está centrada en la importancia de la implementación de las políticas. En este momento ya nos hemos dado cuenta que hay un desarrollo lento, hay un desarrollo desigual, hay una dificultad en estudiar cuáles son esos actores y las interrelaciones entre esos actores para poder implementar la política en actividad física, y creo que ese es el desafío para que podamos cumplir la meta para el 2030. Según los indicadores de vigilancia, la mayoría de los países tienen por lo menos una vigilancia que no necesariamente es periódica, pero sí ofrece algún indicador de cuál es la prevalencia de actividad física en esa población. Sabemos que es el 80% de los países del mundo, pero también sabemos que el 80% de los países del mundo tienen la actividad física incluida en alguna política de prevención de enfermedades crónicas o una política exclusiva de actividad física. Pero, por supuesto que no es solo tener digamos, la política escrita en un documento, lo importante es la implementación, y aquí el vacío en la implementación sí es dramático. Menos del 20% de las políticas se implementan adecuadamente, ni siquiera hay evaluación de esta implementación, y hay algo que en inglés se llama misimplementation, que es, no sé en español cómo se diría, Rocío me ayuda, es como implementación incorrecta. Entonces un programa que está funcionando y lo paran en el momento que no es, o dejan de financiarlo y el programa ya deja de funcionar. Entonces, la agenda global en actividad física es una agenda que va a estar orientada a la implementación de las políticas, porque las guías existen, las poblaciones target existen, sabemos cuál es el incremento que debe ocurrir, pero realmente estamos quedándonos muy cortos en la implementación. Y algo que se entiende muy bien es esa interrelación entre el nivel nacional y el nivel local, y cómo entre ellos están comunicándose para el desarrollo de la política, para la evaluación, para la implementación, para, digamos, hacer, digamos, el set de la agenda para cada uno de los países. Entonces, es una agenda que es ambiciosa, pero la verdad es que después de 20 años de ver que la prevalencia no aumenta o no cambia, la verdad es que estamos estancados. Lo único que puede hacer que, digamos, el panorama mejore de aquí al 2030 y podamos cumplir la meta de un aumento del 15%, realmente va a ser enfocarse en la implementación de las políticas, pero en particular en los países de medianos y bajos ingresos, que es donde están las brechas más importantes y es de donde proviene la menor cantidad de información. En este momento, además, estando en el tercer año de la pandemia, que todo el mundo ya habla de la pospandemia, es súper importante fortalecer esa resiliencia individual y de la población a través de hábitos saludables para que sean menos vulnerables a las amenazas en salud, y sobre todo a la amenaza que tenemos latente ahorita de enfermedades infecciosas emergentes, y sobre todo de amenazas relacionadas con el medio ambiente, refugiados ambientales, cambio climático, migración forzada. Entonces creo que tenemos ahí una agenda bastante ambiciosa. Hay una cosa que se llama la parálisis de las políticas, eso lo estamos viendo en actividad física, pero no solamente en actividad física, sino también en general en salud pública, cuando uno va a evaluar qué ha pasado con las políticas de otras enfermedades. Entonces creo que es un desafío bastante importante.
Muchísimas gracias, Andrea. Ya que tenemos que avanzar en la implementación y digamos que ese debe ser el eje hacia donde deberíamos dirigir muchas de las acciones públicas. Doctor Lucumí, ¿usted qué aconsejaría para mejorar la adherencia de las personas a la actividad física? ¿Con qué mensajes le deberíamos llegar a las personas para que esa adherencia fuera mayor? Alexander, yo digamos, y ya empezaría a hacer uso de los lineamientos en este caso, porque yo creo que los lineamientos plantean cosas muy interesantes alrededor de esto. Y solo quisiera resaltar algunas, porque creo que el documento ya responde esa pregunta que me parece fundamental, porque al final del día, con todo lo que hemos dicho, es lo que queremos. O sea, es que las personas terminen teniendo una práctica de la actividad física de manera regular, en los espacios donde les sea fácil hacerla, etcétera, etcétera. Pero digamos, yo creo, y un poco es que he escuchado muy con atención esto último que estaba diciendo Andrea, de cómo nos hemos estancado en las políticas, pero yo creo que también nos hemos estancado de alguna forma en las iniciativas, ¿sí? O sea, hay unas iniciativas ya muy consolidadas que yo creo que, por ejemplo, y aquí no me cansaré de decirlo, vemos todo lo que ha hecho Muévete Bogotá y todo, digamos, pero eso llega a un techo donde tenemos que empezar a ubicar otros. O sea, no es desmontar obviamente eso que tenemos, pero implica que tenemos que buscar otras alternativas, porque tenemos otras generaciones, porque tenemos otros retos. Entonces yo creo que ese estancamiento de las políticas del que estaba hablando Andrea, yo creo que también lo tenemos en un plano más abajo, que ya es el plano de la implementación de intervenciones mucho más específicas. Entonces, ahí, o sea, si queremos ser adherentes, tenemos con grupos poblacionales que han cambiado las expectativas, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos adecuarnos a todos esos nuevos retos, tenemos que adecuarnos a las mismas circunstancias, y yo, por ejemplo, diría las mismas circunstancias de país. Muchos de estos esfuerzos, Rocío, se hicieron en contextos de pensarse la Colombia urbana. Pero ¿qué pasa con la Colombia rural a la que antes ni siquiera podíamos acceder, por ejemplo? Porque había unas condiciones, no porque necesariamente estén resueltos todos los temas de conflicto, pero hay una Colombia de la que sabemos poco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que si queremos pensarnos que haya una mayor adherencia, yo insisto, tomaría esto que se mencionaba de que no solamente necesitamos innovar o avanzar en políticas, sino en nuevos programas, pensando en nuevas poblaciones y en los retos que tenemos actualmente en una Colombia que no es la misma de cuando empezaron estos grandes programas como Muévete Bogotá, por ejemplo. O sea, y que hoy hay que entrar a ver cómo, insisto, no es descontinuar, pero cómo nos movemos a programas que recojan también esos retos nuevos que estamos asumiendo en el país. Doctor Lucumí, para asumir estos nuevos retos se necesitan personas, líderes que promuevan actividad física. Doctora Rocío, ¿qué nos falta para mejorar esos conocimientos y habilidades? ¿Estamos bien en esos conocimientos? ¿No te estamos escuchando? Sí, pensé que era yo solamente. ¿Escuchan? No te escucho. Un segundo. ¿Sonido? ¿Escuchan? No te estamos escuchando, Alexander. Un segundo. Hola. ¿Escuchan? ¿Listo? ¿Escuchan? Te estamos escuchando en YouTube. En YouTube sí te escucha, pero aquí no. En YouTube, sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Ya. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, y vamos en que asumir todas estas nuevas intervenciones requiere líderes que promuevan actividad física. ¿Hacia dónde deberíamos fortalecer esa cualificación, esa formación en habilidades y competencias de los líderes que quieren de una u otra manera comenzar a innovar y a fortalecer el liderazgo en la promoción de actividad física? O sea, ¿hacia dónde fortalecemos, hacia dónde formamos en competencias y habilidades a estas personas que lideran la actividad física? ¿Para quién es la pregunta, Alex? Para Rocío. Ok, listo. Pensé que estaba en la línea, entonces ahí voy. Hay dos cosas que quiero aclarar un poco también terminando lo que estaba diciendo Diego.
yo creo que Colombia es un país con unos lineamientos espectaculares, con unas políticas escritas divinas, con una vigilancia epidemiológica. Tenemos aquí la líder de GOPA que hemos podido traer, pero la implementación de iniciativas requiere creatividad en nuevos momentos y llegar a la Colombia profunda, Diego, como lo mencionabas. Yo no he tenido experiencia sino en la Colombia urbana, digámoslo así, pero yo pienso que el Ministerio CONEPS, y me gustan las implementaciones de Huila, por ejemplo, me encanta lo que está haciendo Pasto, lo que hace Antioquia, lo que hace Profesor Almohace, pues son cosas que sí creo que están empezando a cambiar, pero voy a responder un poco la pregunta que está hablando Alexander. Mira, cuando uno habla de generar habilidades y competencias, yo creo que nosotros tenemos gente que es hábil, o sea, que lo sabe hacer, que lo sabe realizar, y la gente que ustedes tienen, los profesionales que tienen todos los programas del país, los profesionales que están en integración social, en salud, como decía Diego, se han tomado un poco el liderazgo también de hacer algo de actividad física, pues con compromisos diferentes, tienen lo que es la habilidad, o sea, saben hacer la tarea. Cuando hablamos de lineamientos, el lineamiento tendrá que decirle a esta gente, y creo que como dice Diego lo tiene, no solo es qué hacer, sino para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y en el cómo tendría que estar teniendo generación de varios indicadores, para lo que él requiere otras competencias, que yo siento que es la fragilidad que tenemos en los equipos que están implementando. Orientar una clase de movimiento corporal es muy, digamos, sencillo, y motivar a la gente en ese momento es sencillo, pero la competencia de lograr esa adaptación al cambio, o sea, que la gente que estamos viendo se adapte al cambio, innovación, que el líder de actividad física en la ruralidad tenga habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación, porque creo que eso es algo fundamental que se necesita. Aprender alguien habló aquí, mencionaron de autoformarse, de tener ciertas creatividades y manejar, saber gestionar los tiempos que va a intervenir las comunidades, porque si yo intervengo una comunidad con la misma actividad durante 10 meses, no va a haber ningún cambio, ninguna innovación. Entonces vuelvo y lo repito, nuestros líderes son muy hábiles. La gente en el país son hábiles y son una enseñanza para el resto de América Latina. Lo que se hace en las vías activas, en las ciclovías, lo que se hace en los puntos de recreovía, todo eso ha sido medido hasta por el proyecto Guía en Brasil, ustedes lo saben, porque es un ejemplo, pero la competencia para lograr generar cambios es la que no tenemos. Y yo creo que es ahí donde nos deben decir menos discurso y más acción. Porque aquí tenemos todo lo que ustedes quieran en publicación, en lineamientos, tenemos el cómo, el qué, el para qué, pero el lograr el cambio, creo que tendríamos que empezar a trabajar. Algo importante que se logra en esto es que si uno busca un desempeño óptimo, tendría que ponerle a nuestros, no sé, capacitadores, formadores, indicadores de logro. Una política siempre tiene indicadores, ustedes lo saben, pero los indicadores de logro, los indicadores de resultados y los indicadores de efectividad no los estamos pidiendo a la gente que ejecuta. Hagan 80 clases, 40 horas, pero no hay un indicador realmente de resultado. Y ese indicador de resultado va a permitir que sea más competente y que pueda llegar un poco más allá de lo que está pasando y de las cifras que dice Andrea que no cambian. Es eso, Alex. Gracias, doctora Rocío. Siempre se habla que esta es una era de la información y que hay muchísima información. Sin embargo, lo que sabemos es que obtener datos en actividad física no es tan fácil. ¿Por qué a veces es tan difícil obtener datos y qué aconsejaría, doctora Andrea, para mejorar esa obtención de datos que se necesita para la actividad física? Bueno, lo primero con relación a los datos, Alexander, es que en general es muy difícil encontrar comparabilidad entre los países, inclusive en algunos sistemas de vigilancia nacionales, a veces ni siquiera hay comparabilidad en los datos dependiendo de las encuestas que se estén implementando, y muchas veces los investigadores o las personas que estén implementando sus medidas de vigilancia no se preocupan por utilizar los instrumentos más actualizados, o los instrumentos por lo menos que más estén utilizando para garantizar esa comparabilidad. Entonces, en mi experiencia, cuando hemos revisado encuestas
de diferentes países, pues hay una gran variabilidad en los instrumentos utilizados, hay unas serias limitaciones en el tamaño de la muestra, la forma como se hizo el muestreo, y esas son limitaciones, digamos, estadísticas y epidemiológicas que hacen que esos datos pierdan un poquito de utilidad a la hora de querer meterlos en un observatorio global y poder hablar de 160 países o de 200 países del mundo. Entonces pienso que ahí sí es muy importante hacer como un llamado a la comparabilidad, pero también a ser muy prácticos a la hora de recolectar información. A veces menos es más. Es mucho mejor tener pocos datos con un muy buen instrumento y un buen muestreo que tener una encuesta de 200 preguntas con una muestra que está mal estimada o que no es una muestra representativa, porque eso nos va a impedir poder tomar algunas decisiones. Entonces, en el Observatorio Global de Actividad Física hemos tomado la decisión de ser muy prácticos y muy pragmáticos. Nosotros tenemos indicadores que son sencillos, pero que son indicadores que nos sirven para hablar sobre los 164 países que hacen parte de la red del observatorio y no quedarnos solamente con, no sé, con 50 países de alguna región del mundo que sí tienen un mejor sistema de vigilancia. Entonces, eso sí es súper importante, ese es un llamado a tener datos de buena calidad, es preferible tener menos que tener más, y sobre todo ver un poco la utilidad de lo que se está recolectando. Si en este momento tenemos una agenda global orientada hacia la política y hacia la implementación, pues ese claramente es un llamado para recolectar datos relacionados sobre ese tema. Eso es algo que también hemos encontrado en el observatorio con relación a la productividad científica y a la investigación que se hace, y vemos que el 90% de los estudios son estudios de corte transversal. Digamos que muchas preguntas ya se han resuelto con esos estudios, faltan estudios de políticas, estudios de intervenciones, estudios que realmente nos hablen un poco de cuáles serían esos desenlaces en salud en la pospandemia y en este momento. Entonces también es importante mantenerse actualizado con respecto a las necesidades de información en este momento y no seguir repitiendo, digamos, la rueda y seguir respondiendo las mismas preguntas para las cuales ya hay un montón de información. Entonces, hay bastantes limitaciones, pero también hay soluciones. Y hay una cosa, y es que esto lo hemos denominado en la revista de Actividad Física y Salud, JEIPA, el mundo mayoritario. El mundo mayoritario son todos los países de medianos y bajos ingresos, en donde la productividad científica es todavía muy baja, en donde la evidencia disponible de políticas y de vigilancia también es muy baja, y en donde vive la mayoría de la población. Es para esa población para la cual se necesitan los datos y para esa población para la cual necesitamos datos locales para poder tomar decisiones en salud pública. Entonces creo que hay que cambiar un poco el paradigma. Nosotros como investigadores y ustedes como tomadores de decisiones realmente tenemos que buscar innovar mucho este campo porque nos estamos quedando estancados con la misma información que tenemos respondiendo las mismas preguntas que ya han tenido respuesta con evidencia que viene desde 1950. Entonces ese sería como mi llamado. Gracias. Este tema de la investigación es un tema que deberíamos fomentar y motivar en el lineamiento, lo insinúa. Doctor Locumí, ¿qué aconsejaría usted para motivar esa o incentivar la investigación en Colombia? Yo creo que a pesar, Alexander, digamos de que el país hay unas experiencias muy importantes alrededor de la actividad física, yo creo que todavía falta mucho por hacer, o sea, sin desconocer lo que se ha logrado, y Andrea y Rocío además han participado en muchos de los proyectos e iniciativas de actividad física. Pero yo señalaría, digamos, como algunos campos en los cuales sería muy importante poder avanzar a partir de estos lineamientos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el tema de recursos. Creo que el tema de recursos es clave. Creo que hay una muy esporádica forma de obtener los recursos. No hay unos recursos que regularmente se puedan dedicar a esto, ni a la investigación, y ya lo decía también Andrea, ni al mismo monitoreo y evaluación. O sea, yo creo que necesitamos tener unas fuentes de recursos mucho más consistentes. O sea, los investigadores, las personas, investigadores e investigadoras que trabajan en actividad física, usualmente
recurren, digamos, a muchas maromas, por ponerlo de manera muy coloquial, para poder tener una obtención de recursos de forma consistente. Entonces yo creo que ahí necesitamos trabajar en el tema de las fuentes que sean regulares, que sean, digamos, se mantengan en el tiempo y garanticen, digamos, construir una agenda de actividad física para el país. Y ese sería, digamos, otro elemento, y es, yo creo que hasta ahora en el país se ha hecho una investigación en actividad física, y Andrea también señalaba ahora, que es importante, es innegable, que ha permitido avanzar, pero creo que sí esto es un buen momento para discutir una agenda de actividad física. ¿Cuáles son los temas centrales? ¿Cuáles son, por ejemplo, el tipo de investigación que se requiere? Yo creo que aquí hay una oportunidad y una necesidad de avanzar en esa agenda y consolidar una agenda. Pero la agenda no es suficiente si no está pegada con recursos. O sea, si no se queda en un anuncio de papel, ¿sí? Y en unas muy buenas intenciones. Entonces yo diría que recursos y agenda. Y señalaría un tercer elemento digamos, alrededor de la pregunta, y es que yo creo que hemos hecho mucha investigación, o la investigación que hemos hecho en Colombia, para no ponernos de pronto a decir que es mucho o poca, porque yo creería que nos falta, pero la investigación que hemos hecho ha tenido una naturaleza muy académica, y está bien, pero yo sí creo que necesitamos movernos a una investigación donde la participación, por ejemplo, de las comunidades sea mucho mayor. ¿Sí? O sea, y vincular mucho más a las comunidades. Y eso también tiene que ver con, creo que, descentralizar la generación de conocimiento en actividad física. Mucha de la investigación, si uno revisa, se ha hecho, e insisto, está bien, porque es lo que nos ha permitido avanzar, pero se ha hecho en las grandes ciudades, en los grupos de investigación muy consolidados alrededor de la actividad física. Pero sí creo que tenemos que avanzar en descentralizar esas capacidades de desarrollar investigación, porque no estamos hablando de un país totalmente homogéneo. Entonces, pueden haber, digamos, unas diferencias en las necesidades de conocimiento que se requieran para seguir avanzando en lograr, pues, ese propósito que tenemos todos de ser un país mucho más activo físicamente. Gracias, doctor Locumí. El reto es grande y hay unas redes que se mueven alrededor de las políticas públicas. Muchas de las políticas y los grupos de interés mueven alrededor grupos de interés que tienen en común un objetivo. Y ahí se genera conocimiento y transferencia de conocimiento. Doctora Rocío, ¿cuáles redes en este momento podrían apoyar la difusión de este conocimiento, del lineamiento, o apoyar otros lineamientos que surjan en el camino? Yo voy a retomar el hilo de Diego porque quiero conectarlo con esto. Diego habló de financiación. Parte de la gobernanza que se necesita, y yo la aprendí en el deporte, requiere liderazgo, requiere abogacía, pero requiere recursos y financiación. Y curiosamente los centros de investigación en deporte en el país sí tienen financiación, o por lo menos se deja algo de financiación. Entonces sí tendríamos que hacer ahí. Y para eso tendríamos que unirnos a redes de sociedad civil, a redes académicas que nos permitan hacer un poco más la promoción. Porque realmente, como Estado, Diego, y que ustedes me lo enseñaron a mí, con Luis Fernando, siempre tenemos que destinar un presupuesto para la medición y la investigación y el monitoreo. Yo nunca he visto que se deje eso. Como Estado nunca lo he visto, jamás. Mientras que en la parte del deporte, que pues trabajé toda la vida en este campo también, sí tiene algunos recursos. Y los medios. Entonces al Estado siempre le ha tocado buscar redes de apoyo para promover actividad física, para medir, para investigar y para vigilar, y no las universidades, que buenamente, digámoslo así, nos quieran apoyar. Entonces yo creería que en este momento, y voy a hacer una promoción aquí a la red a la cual pertenezco actualmente, la Red Colombiana de Actividad Física, porque quiero traer eso también a colación. La red va a hacer un congreso y citó a trabajos de investigación en el país. Diego y Andrea, ¿saben los trabajos que nos llegaron del país? El 90% son de Bogotá. Tú hablabas de descentralizar. El 90% y el 10% son de la ciudad sede y de una ciudad cercana. Entonces, sí estamos viendo que una red que nos apoye en la promoción de actividad física en la parte de investigación tendría que tener un poco más de visibilidad. O sea, a través de RedColab hemos querido crear la red de investigación de universidades. O sea, las universidades que pertenecen a RedColab están tratando de armar una red de investigación que nos podría apoyar. Pero hay otras redes que también están trabajando muy fuertemente.
las asociaciones colombianas de recreación, deporte y educación física, de las facultades de las ciencias, del deporte y la educación física, tenemos que apoyarnos en ellos. Sentíamos que éramos como nuestros no amigos, no hablemos de enemigos, los no amigos, no, es que ellos son de la educación física, ellos no son de nosotros, somos todos. El movimiento corporal es todo eso. Miren que nosotros hemos aprovechado para difundir los lineamientos con ellos, ¿sabes? Y Nubia, que estás ahí también. Alcofader, por ejemplo, es una asociación muy fuerte en esto. Las redes de salud, las redes de los colegios de salud, de fisioterapia, de medicina, de nutrición, de psicología, de medicina del deporte también nos pueden ayudar en la difusión de estos lineamientos. Yo sí llamaría un poco a que el ministerio citara las cabezas de ellos, porque ellos sí tienen red en Colombia. Eso es lo curioso. La Asociación de Medicina del Deporte sí tiene representantes en todos los departamentos. Colegio de Nutricionistas, por ejemplo, el cual pertenezco al CONNUD, tiene el CONNUD en los departamentos. Entonces, ellos sí podrían ayudarnos con esa bajada. No hemos pensado en una red que a mí me parece grandiosa, se llaman las asociaciones de padres de familia. Todo el grupo de padres de familia y los cuidadores de primera infancia. Mire que siempre el ICBF, siempre las cajas de compensación familiar, integración social, que manejan los famosos jardines, y allí están los niños en el país, nos han llamado para apoyarnos. Otra red es la red de las fuerzas militares. Ustedes no se imaginan la cantidad de movilización que tienen las fuerzas militares, no con los militares, que son un poco inactivos, aquí les llamo la atención porque pasa el tiempo, sino con sus familias, los pensionados y los colegios que tienen. Yo siento que hay una red muy grande, la red de EPS. Para ellos es una necesidad, y las ARLs es una necesidad tener un lineamiento para promover actividad física en sitios de trabajo, pero no lo están haciendo. Consideran que ellos con hacer el 1, 2, 3, eso ya está y ya cambió todo, y una cantidad de cosas que no generan ningún cambio. Pues yo no voy a hablar de redes ministeriales, eso creo que se discutió aquí ampliamente, pero la red más importante es la comunidad. Y hay una experiencia, Diego dice, pero no está hablando de lo que pasó hace 50 años, sí, pero logramos ver cómo con la participación comunitaria se lograba tener cierta incidencia política y haciendo abogacía. La comunidad sabe hacer mejor abogacía que nosotros los profesionales de la salud. Nosotros, perdónenme, pero no somos tan buenos abogados en la promoción de actividad física. Hablamos muy bonito, buscamos la evidencia, movilizamos comunidad, movilizamos academia, pero no movilizamos a los tomadores de decisión. Pero las comunidades sí, la comunidad presiona. Yo no estoy diciendo que salgan a las calles a pedir y a promover actividad física, pero una red de participación comunitaria donde hay conglomerados ya conformados a nivel rural. Mira, el uso de la bicicleta en la ruralidad es una cosa que esas redes de bicicleta podrían ser una parte donde los líderes lo podrían aterrizar. Y un último grupo importantísimo se llama las personas mayores, al cual ya pertenezco yo en esta etapa de jubilación. Y es que en estos grupos la gente sí se une, la gente sí trabaja alrededor de eso, alrededor de los grupos religiosos. Son redes que uno no pensaría, y la literatura lo dice. Yo recuerdo cuando se construyó la primera guía de Colombia Activa y Saludable, ¿qué hacer en el país? Estaban los grupos religiosos, pero no hemos pensado en ellos. La sociedad civil se moviliza, la industria privada nos necesita, y la industria privada está queriendo, se los digo por la industria privada de la alimentación, ustedes saben lo que se viene para ellos en este momento con el etiquetado. Ellos son parte del problema, pero también son parte de la solución, como dicen. Podríamos apoyarnos positivamente. Dejen de producir tanta densidad calórica y empiecen la promoción saludable a través de todos los movimientos que tienen de mercadeo, que ellos sí lo saben hacer. Un buen mercadeo, un buen marketing para trabajar. No sé si puede haber más redes, pero yo creería que llegando a esto, y una red importante serán los psicólogos también. Yo creo que el país está formando muchos psicólogos del deporte y la actividad física, y le preguntaban a Diego de adherencia. Ahí está la clave. Ellos sí saben de adherencia. Nosotros tratamos de aproximarnos, pero ellos sí saben de adherencia y saben cómo cambiar. Entonces yo creería que hay que llegar. Y sigan con las universidades, obviamente. Es una red grande que se tiene que informar. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Las preguntas que teníamos para Andrea en la respuesta ya poco a poco han sido abordadas, pero sí nos queda una pregunta. GOPA, ¿qué proyecto tiene próximo o en qué está trabajando en este momento?
Gracias, Alexander. Bueno, muy buena pregunta. Estamos ya trabajando en la recolección de datos para el tercer set de perfiles de país, de las famosas Country Cards. Las vamos a lanzar en julio del 2024. Ahí estamos súper contentos y muy agradecidos de que nuestro equipo de contactos de país sean ustedes, por supuesto, Nubia, tú, todo el equipo del Ministerio del Deporte. Es fundamental para nuestra red. Entonces tenemos muchos proyectos, tenemos ahorita, pues como les digo, en el 2024 el lanzamiento del tercer set de Country Cards y el tercer almanaque, tenemos el lanzamiento de la tercera serie de actividad física de la revista Lancet, tenemos también el proyecto de implementación de políticas y de entender esa interacción entre los niveles nacional y local, en el que ustedes también están participando a partir de este proyecto que estamos piloteándolo en Colombia, Ecuador, México y Costa Rica. Vamos a elaborar el nuevo indicador de implementación de políticas para GoPA, que lo vamos también a utilizar en los 164 países miembros de nuestra red. Entonces tenemos muchos proyectos avanzando. Por supuesto, nosotros hemos también querido unirnos un poco a lo que estaba diciendo Rocío, de participar con generación de conocimiento, tener muchos aliados en la universidad y en las diferentes redes a nivel global. Entonces eso también lo estamos haciendo y cada vez tenemos más miembros participando en nuestros grupos de trabajo para la propuesta de diferentes indicadores relevantes a nivel de políticas, investigación y vigilancia. Tenemos nuevos indicadores como el de comportamiento sedentario que ustedes saben, y para nosotros el tema de equidad es muy importante, equidad en la meta investigación. Entonces tenemos un nuevo indicador que estamos haciendo sobre equidad de género en la productividad en investigación en actividad física, y entender un poco cuáles son esos determinantes y cómo podríamos promover mejor esto, porque claramente ese es un campo en el cual muchísimas investigadoras tienen cabida también. Es un campo que ha estado dominado por los investigadores, pero en Colombia claramente el panorama está cambiando en general en el mundo. Entonces tenemos varias propuestas allí que van a ser bien interesantes y que van a salir en el transcurso de menos de 2 años. Entonces ahí esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Andrea, muchísimas gracias. Para terminar, quisiera pedirles a cada uno un mensaje para esas personas que están comenzando en la promoción de la actividad física, que están comenzando a ver dentro de su proyecto de vida involucrarse en la promoción de actividad física. Entonces, ¿qué mensaje le daría a esas personas que están iniciando, doctor Lucumí? No, pues primero yo creo que pues, felicitar y agradecer a quienes están en ese proceso, porque yo creo que el rol que desempeñan, digamos, muchas de las personas que seguramente nos están escuchando es fundamental en un país como Colombia, de buscar que el resto de ciudadanos y colombianos hagamos un ejercicio, digamos, o tenga más bien, adoptemos una práctica regular de actividad física. Entonces yo creo que ahí yo quisiera hacer ese reconocimiento y de hecho aprovechar aquí a Rocío, que no sabía que ya no estaba en el instituto, porque personas como Rocío que han dedicado su vida a estos temas desde la institucionalidad, yo creo que merecen todo el reconocimiento y todo el aprecio pues del resto de ciudadanos, porque no es un camino fácil. Entonces para quienes están en ese proceso, yo creo que es muy importante persistir. No es un camino fácil, y Rocío aquí podría darnos cátedra alrededor de eso, pero creo que es un camino que si bien no es fácil, tiene muchas retribuciones personales, profesionales. Entonces yo, digamos, el mensaje que les daría es, uno, perseverar; dos, formarse. Yo creo que por fortuna también en el país tenemos espacios de formación formales y otros menos formales, pero también muy útiles, espacios como este al que ustedes nos están invitando. Entonces yo creo que la formación es fundamental, porque es un tema que hemos visto aquí con las preguntas que ustedes nos han hecho, que es muy complejo, que uno no termina de resolver en una sola sentada o leyéndose un solo artículo. Entonces yo creo que la formación también es importante, o sea, que hagan un ejercicio juicioso, riguroso. Y lo otro quizás diría yo como mensaje es que
es importante no sentirse solo en esto, es importante sentir que hay otra gente interesada, que hay instituciones interesadas, tanto en el nivel nacional como en el nivel global, y hay que usar esos recursos, Creo que esas serían, digamos, como mis recomendaciones, Alexander. Locumí, Rocío, ¿qué mensaje le darías a estas personas que están iniciando? Primero, yo creería que teniendo tan cerca algo que estoy viviendo como la Red Colombiana con nuestro evento en 8 días, me he dado cuenta que la gente que está acercándose a nosotros hasta ahora va a tener en estos lineamientos un libro guía. Yo sé que es feo comparar, pero es como la Biblia de la actividad física para Colombia. Ustedes han creado un lineamiento muy claro y aquella gente que está iniciando en la actividad física tiene no solamente que leer, yo diría que tiene que ese contenido poderlo hacer efectivo, o sea, lo van a tener que compartir, lo van a tener que interpretar, van a tener que entenderlo, van a tener que comunicarlo de forma muy asertiva, de lo que les decía, de pues, cómo se hace, para qué y con qué. Y yo querría recomendarles a ellos lo que aprendí de 2 líderes mundiales. Yo diría que de 3, porque Michael Pratt también trabajaba mucho este mensaje. Sandra Maecha, Maxudo y Víctor Maxudo, Bill Cole y Jim Celis. Ellos creo que te reunían perfectamente algo que nos transmitieron a nosotros. Nosotros no estamos aquí gratis, Diego, estamos aquí porque tuvimos el apoyo de muchos de ustedes, de los que sabían medir e investigar y nos dijeron, por ahí no es. Háganlo así, esto se maneja. El ABC de comunidad, yo creo que a mí no se me olvidó nunca. O poder decir cómo formamos y creamos capacidad cuando hicimos los cursos de salud pública, todo ese tipo de formación que tú acabas de mencionar. Pero todos ellos, las personas que nos han liderado y que en el país están manejando la actividad física, creo que se tienen que dejar guiar por ellos. Y hablo de las 5 Cs. Yo no sé si ustedes recuerdan eso de ellos, de los líderes mundiales que nos enseñaban a nosotros. Y es, desde que una persona tenga conocimiento, y ratifico lo que dice Diego, hay que formarse, es importante. Desde que esa persona tenga creatividad y que cada día que llegue aquí a leer los lineamientos y vea la estrategia, a mí me pueden decir que yo puedo encaminar 20 ovejas por un corral trotando, pero si yo innovo y abro el corral por 4 lados, las 20 ovejas van a llegar más rápido al lugar y no por una sola vía. O sea, yo puedo innovar, crear, esa es la otra C. Compromiso, muchachos, niñas, las que están aquí empezando. Uno se cae, lo golpean, vuelve y se levanta. La administración pública es supremamente linda, pero es supremamente fuerte. Entonces hay que tener un compromiso muy grande para poder llevar adelante todos los programas de promoción de actividad física. Ser capaz de hacer cohesión. Cuando uno tiene la versatilidad, el dinamismo para poder decir qué hago y qué uno de cada persona y hago una buena cohesión para transmitir esto que estoy creando, nosotros lograremos tener realmente una consecución mucho mejor. Conciencia, muchísimo. Hoy en día se habla de alimentación consciente. Yo creo que hay que hablar de movimiento consciente. Cada vez que me muevo, yo me estoy moviendo como si fuera parte de mi rutina diaria, o me estoy castigando con el movimiento. Es otra C. Y a todo eso, corazón. El corazón que tenía Muévete, creo que lo tuvimos todos en un momento determinado. Todo el equipo de trabajo que estuvo con nosotros, el que ha estado en Colombia, el que ha estado en EPS, tiene corazón para trabajar en eso. Y eso es importantísimo. O sea, hay que leerlo, el lineamiento, interpretarlo, compartirlo, pero ponerle cabeza y corazón. Eso sería, Alex, mi mensaje. Doctora Rocío, muchísimas gracias. Y Andrea. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Rocío y Diego. Yo de pronto lo pondría un poquito más desde el punto de vista del empoderamiento y de verdad de creernos que lo que estamos haciendo es muy relevante para la salud global y lo que pasa ahorita en salud pública global. Y es que la actividad física hace parte de uno de los 3 pilares de lo que han llamado pilares de la prevención, la preparación y la respuesta a emergencias en salud de magnitud global, como lo fue la pandemia de COVID-19. Hay un pilar que es el de seguridad sanitaria, o sea, de tener mejores sistemas de salud y sistemas más fuertes de salud. Hay otro pilar que es el de la seguridad en salud pública, que es el de poder responder a esos lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional. Pero el tercer pilar,
que es donde nosotros cabemos perfectamente, es el pilar de las poblaciones saludables y resistentes. Entonces, es realmente importante que todos tengamos en cuenta que la mejor forma de construir capacidad en actividad física es entender la importancia y el impacto tan importante que tiene la actividad física a nivel poblacional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la actividad física y la práctica regular de actividad física hace que las personas tengan un organismo más resistente a las infecciones, menos probabilidad de desarrollar resultados graves por la COVID-19 y de morirse. Y esto son estudios recientes que demuestran cómo la actividad física como factor independiente protege contra los resultados adversos de la COVID-19. Entonces, esto es fundamental porque tiene unos efectos en salud que son realmente contundentes. No hay nada que proteja más contra una muerte por la COVID-19 que hacer una práctica de actividad física regular, y más que sabemos que estamos ante una población que tiene una carga de enfermedad crónica supremamente importante y que es la principal causa de mortalidad actualmente. Entonces es importante actualizar esos mensajes de salud pública y nosotros tenemos que actualizar nuestros propios mensajes para poder mostrar esa evidencia que existe tan importante y contundente de que la actividad física protege contra las enfermedades infecciosas, pero también contra las enfermedades crónicas. Entonces tenemos que, digamos, como resetear nuestra mente y tener ahora un enfoque que es el enfoque sindémico, y esto va a pasar porque lo que vamos a ver en el futuro de la salud pública global es, digamos, como la unión entre diferentes pandemias. También es importante para, digamos, enfocar los esfuerzos en salud pública y en la promoción de actividad física, es que hay unos grupos de la población que son más vulnerables a los efectos de estas sindemias. Entonces son niños y adolescentes, ancianos, personas con discapacidades, deben ser objeto de intervenciones específicas porque la inactividad en ellos es muy alta, pero además también porque hay numerosos efectos en salud pública, en salud física y mental. Y lo último es algo que escribimos con Jim Salis en un comentario de JPA, y es que teniendo toda esta evidencia a la mano, no podemos ignorar la actividad física como una medida muy importante para el control de la pandemia, lo que fue la COVID-19, pero las que podrían llegar en el futuro. Y es muy importante tener en cuenta que si no hacemos nada al respecto y alineamos la promoción de la actividad física con el contexto global, realmente estaríamos incurriendo en una mala práctica en salud pública. Dejemos de pensar tanto en el pasado y realmente entendamos que este contexto actual global demanda que nosotros tengamos una incidencia política, que realmente hablemos con los tomadores de decisiones para prevenir toda la posible mortalidad que podríamos tener debido a estas emergencias en salud pública. Muchísimas gracias, Andrea. Doctor Lucumí, Rocío y Andrea, muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos mensajes tan importantes para las nuevas generaciones, para mí también.